Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a hablarles con respecto a un autor mexicano, se trata de Daniel Sada, uno de los autores contemporáneos de la narrativa mexicana más interesantes. Lamentablemente él falleció el año 2011 y yo voy a hablarles de esta novela del 2002 titulada Una de dos. Es una novela publicada por Editorial Tusquets. Otras novelas del autor pueden encontrarlas en editoriales como Anagrama. Y bueno, antes de entrar, ¿cierto?, en materia y darle mis impresiones y algunos, digamos, detalles con respecto a la trama de esta novela, quiero señalar algunas cosas con respecto al estilo de escritura de Daniel Sada, un poco para que se interesen por el trabajo del autor. Daniel Sada coquetea, ¿cierto?, con el barroco. Es un autor que trabaja una prosa sumamente lírica, una prosa con muchas imágenes, que incluso se atreve a experimentar al punto de tener un texto narrativo escrito totalmente con octosílabos. En esa medida, ¿cierto?, logra Daniel Sada una amalgama interesante con este estilo barroco, que además de ser un estilo con un lenguaje bastante exquisito, no desestima, ¿cierto?, el valor del lenguaje vernacular y el habla, ¿cierto?, cotidiana y coloquial que se vive en México. Sobre todo algunos aspectos del costumbrismo, ¿cierto?, y del mundo rural se introducen en la obra del autor y se mezclan, ¿cierto?, con este imaginario barroco. Por lo tanto, se produce una conjunción, una mezcla bastante interesante, ¿cierto?, entre temáticas que abordan lo que probablemente en el resto de Latinoamérica o en Sudamérica en particular estaría dentro de la línea del realismo indigenista o del mundonovismo. Aquí el autor logra, ¿cierto?, matizarlo con una prosa bastante delicada y que, si bien es heredera del barroco, es una línea totalmente diferente a lo que podemos encontrar en otros autores que trabajan el barroco latinoamericano, como Alejo Carpentier, Sardú y Olezama Lima, y tampoco está emparentado necesariamente con el barroco rioplatense o neobarroso de Néstor Pérdomer, sino que en realidad es un barroco bastante particular y de algún modo eso enriquece el trabajo de este escritor. Bueno, hablarles un poco del libro, ¿cierto?, sin contarles el final, sin entrar en mayor detalle, para que se entusiasmen, lo busquen, puedan adquirirlo y también dejen luego sus opiniones si es que les gustó o no la novela. Antes de hablarles de esto, también señalarles que hay una película que es casi del mismo año en el cual se publicó el libro. Este libro tuvo una buena proyección internacional, es de los libros de Daniel Sada que además están traducidos al inglés. Como les digo, hay una versión fílmica, no tengo la oportunidad de verla, ojalá sea buena, voy a tratar de conseguirla. Sé que está para ser vista online en YouTube, me enteré de eso hace unos pocos días, dato curioso. Pero bueno, ¿de qué trata Una de dos de Daniel Sada? Bueno, es la historia de dos hermanas, ¿cierto?, como vemos en la portada, dos gemelas, Constitución y Gloria Gamal. Ellas quedan a muy temprana edad huérfanas de padre y madre. Ellas toda su vida, digamos, la desarrollan dentro del mundo rural en distintos pueblos. Al morir sus padres, ellas, así como el patrimonio familiar, son trasladados, ¿cierto?, al cuidado de una tía lejana, que además tiene 11 hijos y un marido muy típico, ¿cierto?, un hombre de campo que finalmente termina adoptando a estas dos niñas que desde muy temprano, incluso cuando sus padres estaban vivos, ya tenían un mundo, un universo propio creado, una especie de burbuja que ambas crearon, ¿cierto?, para de algún modo desarrollar una especie de relación muy propia de los gemelos, que además en algún punto traslapa la identidad de una con la otra. ¿A qué me refiero? Esto ya lo hemos visto en otras historias de gemelos. Me acuerdo mucho del pasaje de 100 años de soledad, en la cual se cuenta este juego de gemelos que cambian de identidad al punto que en algún momento ellos mismos pierden noción de quién era quién. Ya algo parecido pasa en esto, digamos que crean un universo muy privado, muy íntimo y en alguna medida también asfixiante, en el cual ellas se jactan, ¿cierto?, de que ningún familiar, ni sus padres, ni luego sus tíos, ni tampoco sus primos, y más adelante ya cuando viven solas, independientes, tampoco la gente del pueblo puede reconocer la diferencia entre ambas. Entonces están muy unidas, hay una compenetración psicológica muy fuerte entre estos dos personajes femeninos, al punto de incluso encerrarse, ¿cierto?, y alienarse del resto.
La única que de alguna manera se da cuenta de esto, lo reprocha y constantemente trata de alguna manera lograr que actúen como individualidades, que cada una, digamos, muestre lo especial y se separen, ¿cierto?, de esta relación, es la tía, que claro, durante el periodo de crianza les insiste en esto y posteriormente cuando ya ellas se independizan y se van a vivir a otro pueblo, ella a través de cartas, ¿cierto?, a través de mensajes se vuelve una especie de presencia fantasmal e incluso una mirada juiciosa sobre el cauce que las dos gemelas han dado a su vida al decidir no casarse, no tener hijos e incluso llegar a cierta madurez, unos 40 años más o menos, y no haber desarrollado una vida sentimental. Bueno, y todo esto, bueno, generalmente la tía y en general el pueblo y muchas personas que las rodean, de alguna manera sienten que esa situación se da producto, ¿cierto?, de esta relación de un mundo privado que ellas tienen como gemelas. No es la única obra que desarrolla esta materia, ¿cierto? Shakespeare también lo hizo, Mark Twain también tiene obras sobre gemelos, es una temática bastante conocida. Sin embargo, creo que la obra de Sada se caracteriza por una profundidad psicológica inmensa, también obviamente por pasajes en los cuales el lenguaje y la forma en que está contado esto es muy interesante porque mientras vemos algunas descripciones y sobre todo diálogos, se van entrelazando, ¿cierto?, el mundo interior, ciertos monólogos o digresiones de una de las gemelas, lo cual también de algún modo delata, ¿cierto?, pequeñas mezquindades, pequeñas envidias o pequeños sesgos de libertad con respecto a esta relación que ambas tienen. Entonces, en el fondo sí hay, por un lado, una especie de deseo de libertad, deseo de separarse, pero por otro lado también esta necesidad, producto, ¿cierto?, de haber sido las únicas miembros sobrevivientes de su familia original, lo cual luego las llevó a, ¿cierto?, incluso vincularse aún más, sobre todo al estar rodeados por este mundo embrutecido de los tíos, con 11 primos menores que de algún modo las rodeaban, las veían como seres extraños y de algún modo ellas nunca se sintieron parte total de esta familia y lo único que heredaron de ellos fue algunas prácticas, sobre todo de oficio, que ellas lograron conocer con la tía, que era el trabajo de la costura y la confección, lo cual va a ser luego el negocio de ellas cuando se independicen, y por otro lado el ahorro, que es lo que más destacan, ¿cierto? Cuando ellas deciden independizarse a los 20 años, se mudan a una población llamada Ocampo y establecen una especie de taller de costura para las señoras del pueblo, y esto de alguna manera las vuelve una especie de celebridad o por lo menos personajes conocidos. Además, señalar que, cierto, en estos pequeños pueblos que relata Daniel Sada tenemos todas estas intrigas, todo este chisme, ¿cierto?, el mundo del susurro, del conventilleo y sobre todo el tema, digamos, la comidilla del pueblo es en el fondo el hecho de que ellas sean solteras maduras y también el hecho de la vida privada que ellas puedan tener. Siempre existe ese interés del pueblo por transgredir el espacio privado y tratar de saber qué pasa más allá del taller, qué pasa a puertas cerradas con estas dos hermanas que sobre todo se destacan, ¿cierto?, por esta, obviamente por ser gemelas, por esta similitud que las hace idénticas y que en el pueblo genera una especie de, casi como si fuera una especie de personaje freak, ¿cierto?, como fenómenos del circo de algún modo, a la luz de este pueblo un poco monótono y también en alguna medida, ¿cierto?, intolerante, y que Daniel Sada de forma magistral lo caracteriza, ¿cierto?, como un pueblo sin rostro. En el fondo son muchos personajes, casi como en Fuenteovejuna. Tenemos al tipo de la tienda de la esquina, a la señora que va a hacer los arreglos, a los paseantes en el parque, a los niños, pero en el fondo nunca sabemos más de estos personajes. Son en el fondo muchas caras y muchas voces que sobre todo juzgan, observan y están pendientes como una especie de panóptico, pero nunca en el fondo sabemos mucho más de ellos. Solo los vemos como una especie de fuerza ahí constantemente generando tensión. Bueno, la historia hasta cierto punto nos va interiorizando en este mundo bastante monótono, rutinario. Sin embargo, ocurre un quiebre, un punto que genera una tensión en la novela, que es la necesidad de ellas de conseguir a alguien más en sus vidas. Ellas lo nombran como un galán, constantemente una pareja en el fondo que de algún modo la saque de esta rutina, y lo que sirve como catalizador en el fondo son estas cartas que empieza a enviar la tía, en la cual, ¿cierto?, ya envejecida, con una letra y con una, digamos, redacción bastante
bastante decisoria, las invita, ¿cierto?, a casarse, a no morir solteras, solteronas, les dice que en el fondo tengan hijos y que de algún modo se separen, ¿cierto?, que logren esta individualidad a la cual ellas siempre se han negado. Y la oportunidad se presenta cuando se da la boda de uno de los hijos de esta tía, ¿cierto?, de los 11 primos, se da un matrimonio y ellas, ¿cierto?, un poco empujadas por la tía, deciden echar la suerte, jugar un volado, ¿cierto?, un cara y sello, y determinar cuál de ellas, ¿cierto?, la ganadora va a ser la que asista y que la otra finalmente se abstenga, con el pretexto de que si ambas van, de algún modo van a robar la atención, de algún modo no se va a lucir ninguna de las dos, entonces es mejor optar porque una de ellas lo haga y la que tenga la suerte finalmente logre, ¿cierto?, destacarse y conseguir finalmente una pareja y quizás salir de esta monotonía a la cual en algún punto incluso ellas consideran como una maldición. Llega a un punto en donde dicen que incluso su parecido puede ser demoníaco, y este elemento luego tiene también este elemento que insinúa sutilmente Daniel Sada como una especie de condena, de incluso de elemento casi demoníaco, ¿cierto?, que hay en el parecido de ellas. Luego les voy a explicar que toma una connotación importante con un hecho en particular. Bueno, la ganadora es finalmente Constitución, y el autor también magistralmente a partir de este punto empieza en la novela a nombrar a una como la ganadora y la otra la perdedora, lo cual ya de por sí va generando una fractura en la relación, lo cual también tiene una connotación importante a nivel psicológico para los personajes, para su desarrollo. Y obviamente a partir de ahí la novela ya no nos habla solo de gloria o constitución, sino de la ganadora y la perdedora, lo cual va generando, ¿cierto?, esta especie de libertad, esta especie de quiebre en la relación de ellas y ciertos sesgos ya de identidad propia. Luego de la boda, ¿cierto?, aparece un tercer personaje que es Oscar, el galán ranchero, así lo describen, que finalmente empieza a salir con Constitución y se da, ¿cierto?, obviamente una especie de ruptura entre las dos hermanas. Finalmente Gloria acepta, ¿cierto?, esta situación de ser la perdedora, de ser aquella que va finalmente a quedarse sola, y Constitución ya empieza a proyectar una familia, un negocio, una mudanza, ¿cierto?, un futuro con el ranchero, que solamente habla de ganado, que solamente habla de establecer un negocio en medio de la carretera, pero finalmente ella se suma a estos proyectos. Llegado a un punto en la novela, la relación entre ambas hermanas empieza a enrarecerse, y aquí es creo que donde la novela toma un cariz de humor negro bastante interesante y que es creo de los puntos más altos de esta narración, cuando Constitución, igual de algún modo motivada por la pena y también por esta especie de vínculo que han tenido con la hermana por tantos años, esta necesidad de una con la otra, empieza a pesarle y decide hacerle una propuesta a la hermana en una escena con un tinte y una bruma dionisíaca bastante fuerte. Aquí retomo esa idea que les dije de lo demoníaco, porque ambas hermanas se encierran, empiezan a beber, a bailar, en una actitud sumamente desaforada y transgresora con respecto a lo que es el mundo urbano, sumamente rutinario, cómodo, sin mayores variaciones. Ellas en el mundo cerrado, ¿cierto?, que tienen en su casa, transgreden esto y hacen casi una especie de pacto demoníaco en el cual, así se plantea de alguna manera en la descripción, nos luce así por la forma en que ellas se ríen y empiezan como a maquinar una especie de estratagema para ambas ser favorecidas con el amor de Oscar. Digamos, no le van a revelar que son gemelas, hasta ese punto Oscar no sabe que Constitución tiene una hermana idéntica a ella, entonces semana por medio, cada una de ellas compartir con el ranchero, y Constitución va a ser la que de algún modo determine el curso que va a tener esta relación, pero digamos una semana va a estar ella, la otra semana Gloria haciéndose pasar por Constitución, y de algún modo aquí la historia se vuelve sumamente interesante porque empieza, ¿cierto?, a obrar esta especie de transgresión fuerte y sobre todo determinante con respecto a las relaciones que ellos tienen con el pueblo. El pueblo se empieza a preguntar, bueno, finalmente ¿quién es la favorecida? ¿O será que las dos están saliendo con el tipo, engañándolo? Empiezan todas estas especies de dudas, de rumores a correr por el pueblo,
Además, no lo citan, ¿cierto?, en el lugar usual, que en un pueblo como este se citan las parejas, que es el parque o la plaza pública, sino que se citan en un pastizal alejado. Y bueno, aquí también empieza una especie de elemento voyerista sumamente interesante, puesto que ambas hermanas empiezan a maquinar mentalmente, cada una de ellas tiene sus impresiones con respecto a lo que cada una de estas hace cuando están con Oscar solos, y bueno, la tercera, ¿cierto?, la que no va a la cita con Oscar, a la cita del domingo, finalmente se termina volviendo una espía, está ahí cerca en el pastizal sin que la vean observando, ¿cierto?, qué rumbo va a tomar esto. Y a pesar de que habían acordado que Constitución sería la que determinaría, ¿cierto?, las decisiones importantes, en algunos puntos ya vemos como Gloria, ¿cierto?, que era narrada como la perdedora, empieza a mostrar, digamos, una personalidad un poco más avasalladora, un poco más maquiavélica, e incluso es la que tiene una primera incursión, digamos, sexual, besos, toques, ¿cierto?, con Oscar, lo cual de algún modo también acrecenta, ¿cierto?, esta, digamos, brecha que empieza a surgir entre las hermanas. Y sin embargo, bueno, de algún modo ellas se lo justifican y la hermana le dice: no, lo hago porque simplemente no podemos ser solamente promesas, necesitamos capturar la atención de él, y él se sentía cómodo, yo también, por eso procedí. Entonces empieza a volverse muy interesante cómo, digamos, en este triángulo amoroso, la hermana que no participa, digamos, de la cita, finalmente se vuelve una especie de ojo vigilante, además del ojo vigilante constante que tiene el pueblo. Entonces, la obra trabaja, ¿cierto?, sobre la construcción de estas pequeñas mezquindades, estas pequeñas como egoísmos, ¿cierto?, que van surgiendo sobre todo en espacios reducidos, y una especie de espacio de control que finalmente se vuelve este pequeño pueblo y este imaginario o esta arquitectura de lo rural que va edificando Daniel Sada. También me parece muy interesante cómo el autor trabaja, ¿cierto?, con su prosa la construcción de este mundo costumbrista. Les voy a leer un pequeño pasaje ya para ir terminando, para que vean un poco cómo intercala, ¿cierto?, por un lado la psicología de las gemelas con ciertas descripciones que nos recuerdan, por ejemplo, la clásica escena de la boda en El Padrino, cuando vemos el matrimonio de la hija Vito Corleone, ¿cierto?, y vemos toda esta especie de gráfica panorámica, ¿cierto?, de la fauna, los comportamientos, la música, ¿cierto?, los bailes, los rituales, ¿cierto?, de cortesía que se dan dentro del mundo italoamericano. Y luego también en Deer Hunter de Michael Cimino también vemos algo parecido al comienzo de esta película de guerra, en la cual vemos, ¿cierto?, también una boda, y nos introducen, ¿cierto?, dentro de estas culturas, con sus dialectos, con sus costumbres. Eso también lo logra muy bien Daniel Sada, por eso les digo, con un lenguaje sumamente rico que intercala lo vernacular con el preciosismo de la lengua española. Logra, ¿cierto?, estos pasajes muy interesantes, sin descuidar el desarrollo de sus actantes, de los protagonistas. Bueno, esto dice así: luego vino el accionar junto con el cansancio a la hora de acostarse. Se imaginó el fiestón, la música envolvente y a su hermana sentada en una silla aparte, muda, pájaro carpintero en una rama, pájaro maniquí, ecuánime, esperando que un galán educado y de buena estatura la sacara a bailar. Pero ni los chaparros se dignaban. Acostada en la cama, Gloria recreaba aquella escena triste. Padecía en carne y hueso el que la tía llegara a sonsacarla, llevándola gustosa a donde estaba el centro de la boda, los novios jovencitos departiendo los brindis y los vivas. Allí donde la gente, allí donde los roces y las presentaciones, esa oportunidad, ese momento va. Gloria cerró los ojos y se fue con el sueño. Adentro, en el magín, había muchos trastrueques, engarces, pasajeros plásticos estarcidos y cuerpos que se abisman. Así, en el devenir de algún lugar, brotaban las formas imposibles, las suaves desnudeces. Bienvenida a la boda, qué bonito vestido. Oye, ¿por qué no vino la otra? Bueno, comprendo, así tendrás más chance de pescar un galán. Lo que debes hacer es sonreír a todos. Apretones de manos que se fuman, pasos de baile y copas que se rompen, risas en torbellino y frases que se escapan. Huele a licor, a carne, huele a todo, mareos, caras, figuras confundidas, y la tía custodiando los sucesos, a contraluz, distante, porque así debe ser. Es muy interesante la prosa de Daniel Sada, se los recomiendo mucho, busquen al autor. La primera referencia que tuve de él fue a través de Roberto Bolaño en una entrevista que dio en la Estación Mapocho en una feria del libro. Desde ahí me interesé en buscar la obra de él. Bolaño tenía esa particularidad de ser un gran promotor, ¿cierto?, de pares generacionales, y Daniel Sada es uno de los más importantes y más interesantes, junto con el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, que también es muy interesante, que también se lo recomiendo.
Bueno, para terminar solamente un detalle muy peculiar, casi una anécdota, pero también muy interesante con respecto a el uso de los dos puntos en esta obra, ¿cierto? Por un lado, se utiliza, ¿cierto?, lingüísticamente para entregar el diálogo del susurro, el diálogo del chismoso. Esta obra tiene mucho de eso porque está construida en base a este entorno rural y casi, digamos, que maneja todas estas intrigas lo que dice el vecino y lo que hizo el vecino y lo que no hizo. Bueno, los dos puntos, el exceso de dos puntos, hay páginas enteras, en un párrafo encontramos 3, 4, 5, 6 puntos, lo cual de algún modo también le da cierto ritmo, cierta cadencia a la narración, pero también tiene un elemento gráfico esto, y creo que ahí está digamos, lo magistral de Daniel Sada, el no dejar detalles en el aire, que te genera una impresión visual al verlo, ya que constantemente estás enfrentando también a la hora de leer la dualidad. Esta dualidad de las dos hermanas que solo se diferencian por un pequeño lunar, constantemente se te recuerda cuando al ver la hoja y leer el libro te topas en un párrafo 5 o 6 o 7, 2 puntos, y constantemente estás pensando en los personajes. Siento que el autor no dejó eso al azar, y eso habla muy bien del trabajo literario que él hace, concienzudo, sumamente preocupado, preciosista, un autor, como les digo, sumamente recomendable. Bueno, sin más que decir, traten de buscar el libro, espero volver muy pronto con un nuevo video. Me tomé unos cuantos días, ¿cierto? Unos 10 días entre el video anterior, debido a labores editoriales, trabajos personales de escritura, pero voy a retomar el ritmo, ¿cierto?, de cada 3, 4 días estar subiendo un nuevo video. Tengo un nuevo material preparado para estos días que vienen, así que visiten el canal, recomiéndenlo. Muchas gracias a todos los amigos que han estado compartiendo, dando likes, pasando la voz de este espacio que en el fondo está dedicado a todos los que amamos los libros y otras interferencias. Hasta pronto y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.